Trabajar en Cuba, todo lo que necesitas saber sin censura. Los otros días YouTube me estaba recomendando varios videos que estaban relacionados con el tema del trabajo en varios países, dígase Estados Unidos, España, México, Argentina. Después de ver esto reflexioné y pensé, ¿qué tal si hago un video relacionado con este tema pero centralizado en mi país, Cuba? Y pienso que es una muy buena idea. Te doy los buenos días, buenas tardes o buenas noches a mi canal y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, le des like al video, lo compartas y comentes todas tus impresiones ahí abajo en la caja de comentarios. Dicho todo esto, comencemos con el video. Hablemos un poco sobre el tema del salario mínimo, entre otros datos que quiero comentarles en este video. Hace unos 2 años atrás, acá en Cuba, el salario mínimo era alrededor de 400 pesos y ahora en el 2022 ascendió como a 2.100 pesos. Obvio que es algo que con el tema de ordenamiento y tal no alcanza para mucho, pero bueno. Mientras que las pensiones se encuentran entre 1.528 a 1.733 pesos. Mientras espero aquí en una cafetería que nunca había venido, tiene como nombre Benamí, una pizza hawaiana que pedí. Vamos a hablar de varias realidades que tiene el trabajo aquí en Cuba. Por ejemplo, una que tengo aquí, mis apuntes, ando con mi agenda para arriba y para abajo. Poder en algún futuro, cuando suceda, va a ser un alivio grandísimo para nosotros los cubanos, cobrar nuestro salario en las monedas que están circulando en el país. Para nadie es un secreto que la única moneda que existe aquí en Cuba para comprar X cosa no solo es el peso cubano. Ya contamos con el USD, el euro y lo que se inventó para comprar en estas tiendas que ustedes conocen muy bien, las tiendas en MLC o las monedas libremente convertibles. Entonces, como les digo, sería un alivio totalmente poder cobrar nosotros nuestro salario en este tipo de monedas para acceder de una manera más fácil a estas tiendas, puesto que las personas que actualmente en Cuba compran en estas tiendas tienen que vivir de personas en otras partes del mundo, valga la redundancia, que le envíen los USD para que se lo pongan en la tarjeta y puedan comprar a estas tiendas. Este cubano que está aquí, en lo personal, si ha ido 2 veces a las tiendas de MLC, es mucho. Y las personas que están aquí, vaya, no me van a dejar mentirles. Ahora mismo estamos aquí tratando de comer algo porque nos agarró el almuerzo en la calle. Y esta compañera que se hace la más independiente dice que no va a gastar dinero porque el dinero debe emplearlo en su negocio. ¿Tienes algo que decir? Nada, que así va bien la vida. Ya, ok. Sufre. Bueno, yo me pedí una pizza hawaiana. Chequenla ahí. Díganme qué les parece. Like si les gusta. Buen provecho a todos los comensales. Soy de recomendarles pocos lugares, pero caballero, la pizza en este lugar me encantó. Se la recomiendo 100%. Se pueden dar cuenta que está en un lugar céntrico. Aquí tienen el hotel, el Gran Hotel, el kilómetro 0 en la esquina y a la izquierda tienen Benamí. Así que si quieren comerse una buena pizza cubana, no dejen de pasar por acá. Puedes hablar cómo es tu emprendimiento, cómo tú sacas adelante tu trabajo. Pero así de fly. Claro, sí, espontáneo. Si tú eres artista. Emprender en Cuba es dificilísimo. Y eso es lo primero que tiene que saber todo el público, todos los seguidores. Pero no lo enfoques como emprendimiento, enfócalo como trabajo. Pero a ver, realmente es un emprendimiento, es un negocio. Una marca Exacto. es un comienzo de negocio, de ser una pequeña, mediana o gran empresa. Sí. Normalmente cuando uno está empezando es algo que tiene que gustarte muchísimo. O sea, Claro. tiene que ser... Realmente dicen que la empresa es como tu bebé, ¿no? Que tú la vas cuidando, la vas haciendo, ayudando a Sí. crecer, a madurar, hasta que va formando. Claro. Y entonces así es como yo veo mi negocio. ¿Y ahora en qué estándar está tu negocio? ¿Está gateando? No Yo sé, creo está que yendo a la todavía. secundaria. Sí, no, para ubicarnos más o menos. Yo creo que más o menos el niño está por el ciclo. No encontraba peso suelto, pero bueno. Gracias.
Déjame hacer una pregunta. ¿Usted se dedica a hacer esas cositas? Estoy incursionando ahora, Ajá. pero nada más sé ensartar. Yeah. De acuerdo, tú me dices uno verde, uno negro, uno amarillo, uno azul, yo te ensarto eso. Y es entonces el trabajo que usted tiene de medio tiempo para... Sí, como no, para refrescar mi mente. Claro. Y en intervalo de un bolsillo. Ah, ya, está bien, gracias. Bueno, no quise distraer a la señora, pero ese era el típico ejemplo que quería dejar plasmado en este video de personas que tienen su trabajo. Bueno, esa señora que vieron ahí era la guardabolsos del museo, porque estamos en el Museo Nacional, y en su trabajo de medio tiempo hace pulsitos para venderlos a por mayor. Entonces viene siendo como un doble trabajo o un segundo trabajo que ella usa para, digamos así, tener un ingreso extra, puesto que obviamente el salario que tiene ella como guardabolsos no le va a alcanzar. Ahora bien, retomando el tema de las realidades en Cuba, también creo que es necesario destacar algo que no pienso que solo ocurre en Cuba, sino en Latinoamérica de forma general, que es ese sacrificio que toman muchas personas a la hora de meterse en la universidad y pasar 5 o 6 años de cualquier carrera. Y por lo menos aquí en Cuba muchos de ellos te los puedes encontrar haciendo otra cosa que no sea ejercer su carrera. Puedes encontrarte un ingeniero vendiendo el paquete semanal, por ponerles un ejemplo. Una abogada te la puedes encontrar de Marie Curie o pintando uñas. E incluso algo muy reciente que conocí, una persona que era licenciado en turismo y tenía un servicio de pizzas a domicilio. Ahora bien, si en algún momento les surgió la duda, aquí en Cuba de forma general no existen horas extra, que es algo que en el resto del mundo se aprovecha de una manera magnífica para generar más ingresos. Hasta donde tengo entendido, en los trabajos estatales esto no existe, pero en los particulares poco a poco se ha implementado este servicio. De lo que sí les puedo hablar, que esto se evidencia principalmente en el sector de la salud, es el tema de la nocturnidad, que las personas que tienen que ver con el tema de la guardia, por ejemplo, yo soy estomatólogo y tengo que hacer guardia estomatológica, esas horas de nocturnidad que tienes que trabajar en el horario de la noche se te pagan. Otra cosa que les puedo mencionar que nos sigue faltando acá en mi criterio personal es el tema de ciertos beneficios, que es algo común, creo que la palabra común le he repetido mucho en este video, en el resto del mundo o en los trabajos que se encuentran fuera de Cuba, como es el caso de las rebajas y los descuentos. Si pudiera decirle algo a lo cual se asimilara a esto que le estoy mencionando aquí en Cuba, va a ser principalmente con los trabajos del Estado, que en algún momento se le llamaba la Java, que viene siendo como un conjunto de productos que se le asignan a varios trabajos del Estado, principalmente de la salud, y pienso que este evolucionó en la actualidad a lo que se conoce como módulos, que eso sí es algo que en el sector de la salud principalmente se sigue dando a los médicos. Y bueno, en mi grabadera ando perdido del grupo. En este punto del video quiero comentarles algunos trabajos que, por así decirlo, son los más pagados en Cuba. Se dice que los trabajos mejor pagados por el Estado vienen siendo todo lo que tenga que ver con la medicina, las finanzas y todas aquellas personas que trabajen en los bancos metropolitanos. Sin embargo, voy a hablarles también de la contraparte, los trabajos particulares, que al día de hoy ganan mucho más dinero que estos que les mencioné. Y a manera de orden, les digo que los trabajos mejor pagados de manera particular, encontramos primero que nada el que tenga un negocio personal, dígase emprendimiento, que viene siendo como la evolución del trabajo, y que este le funcione al 100%. Por otra parte, encontramos los boteros o aquellas personas que tengan carro particular. Tenemos a los carpinteros, aquellos camareros y dependientes que trabajen en un restaurante o bar particular, los dueños de los hostales, los cocineros y por último y no menos importante, los barberos. También quiero aprovechar para hablar de un trabajo que ha tenido mucho auge y mucha demanda en los últimos tiempos acá en Cuba, que es el tema de delivery. Esas entregas a domicilios de diferentes negocios que traen todos los productos o lo que pidas que tenga para ofrecer dicho negocio hasta la puerta de tu casa. Esto ha recibido mucho auge, puesto que hay personas que no tienen ningún tipo de trabajo y tienen una moto eléctrica, vamos a llamarlo así. Entonces estos negocios piden desesperadamente a alguien con un transporte, en este caso este tipo de personas, para llevar a cabo los deliveries, y obviamente ellos ganan un % por llevar productos, pizzas, comida, lo que tenga para ofrecer dicho negocio hasta la puerta de tu casa, y gana un % por esto.
En esta segunda parte del video me los llevo junto conmigo a un evento del cual me dio mucha alegría que me hayan invitado. Entre otras actividades, el objetivo principal de este era dar a conocer algunos emprendimientos que se están llevando a cabo aquí en Cuba. El mismo se llevó a cabo en uno de mis lugares favoritos de La Habana, la Fábrica de Arte, que en estas imágenes podrán disfrutarla en todo su esplendor en los horarios de la mañana. Algo muy atípico puesto que este lugar funciona en los horarios de la noche. Hemos combinado coco con romero, coco con oliva, de cúrcuma, de jengibre. Tenemos cera para los pies. Cera para el pelo. También pelo y para los pies. Y para los labios. Vamos a hablar ahora del trabajo en redes sociales. Un tema, digamos, un poco controversial debido a que al día de hoy, en la actualidad, es bien complicado trabajar con redes sociales y con las limitaciones que tenemos en cada una de estas plataformas viviendo en Cuba. Por ejemplo, hablemos del caso de Instagram. Recientemente, esta aplicación ha llevado a cabo como un sistema en los cuales los creadores pueden ganar dinero a partir de los contenidos que crean en dicha red social, como es el caso de los Reels, que viene siendo ahora la herramienta más top que tiene esta aplicación. Es un tema complicado puesto que es una herramienta que en Cuba digamos que está totalmente bloqueada, al igual que TikTok. Sin embargo, los creadores de contenido se las han apañado aquí en Cuba para utilizar una serie de trucos y herramientas que les posibilitan el uso de los Reels acá en Cuba, y de esta manera los influencers que hay en Cuba pueden monetizar su red social. En el caso de YouTube no me voy a detener mucho puesto que próximamente tendremos un video al respecto, pero ya saben cómo funciona esto. Si quieres monetizar tu contenido en YouTube desde Cuba, primero que nada tienes que crear una cuenta bancaria o pedirle a un amigo familiar fuera de Cuba que te lleve todo este proceso, puesto que aquí no tenemos partners de YouTube y es complicado monetizar nuestro contenido. Regresando al tema de Instagram, hay otra forma por la cual puedes trabajar con esta red social, ya que si eres un influencer, una persona con bastante engagement, eso te ayuda a que marcas y negocios te descubran y pueden colaborar, e incluso te puede pedir que seas el embajador de la marca, y de esta manera ganas un % de todo este trabajo que hagas, ya sea en dinero o en bienes respecto a los recursos que tiene para ofrecer ese negocio. Verdaderamente esto es algo atípico, caballero. Entrar en la fábrica de día. Mira X Alfonso. Ahí lo tienen en vivo, en directo. Como tal, estamos haciendo un video sobre los trabajos en Cuba, el emprendimiento. No sé, cuéntame un poco sobre tu negocio. Detalles de regalo es un negocio familiar. Ajá. Nosotros hoy contamos con dos marcas. Está LJP Manualidades, que es la marca de mi mamá y mi hermana, que se dedica a lo que es la costura. Ajá. Y entonces está Detalles de Regalo, que también es la marca de mi hermana y mía, Sí. que nos dedicamos a la bisutería, tanto bisutería artesanal como bisutería de joyas finas. Sí, porque estoy viendo por ahí jaboncito. Exactamente. Ven acá, por ejemplo, mira, este collar es hecho por nosotros, ¿eh? Es un collar de perlas barroco en plata, igual las pulseras también. Ok. Es un juego que se le hicimos a ella para ella y para su hija. Que los Muy dos bonito. collares son del mismo diseño, iguales. Todo fue idéntico. Exactamente. Entonces nosotros le dedicamos, empezamos antes de la pandemia. Teníamos una renta en casa y dedicamos a hacer bisutería, pero la teníamos como un donativo. La Ya. donamos a escuelas, la donamos a círculos infantiles porque era totalmente infantil. Lo que siempre tuvimos fue el negocio de lo que es la costura, que era de mamá. Ya después, a raíz de las pandemias, empezamos a hacer bisutería y a hacer la venta online. Ok. Y diciembre del año pasado encontramos una plataforma de emprendimiento, se llama Armonía Emprendedora. Armonía Emprendedora nos adoptó, como dice uno, y nos metió en la casa. Entonces nosotros nos convocan a ferias y nosotros vamos con Armonía, que es el área de la cosmetología natural que ves hoy acá. Entonces nosotros empezamos por ahí. A ver, nosotros venimos desde lejos. Creo que somos el emprendimiento que más lejos está. Nosotros somos de Baracoa, Guantánamo. Entonces nosotros nos dedicamos a trabajar como tal lo que venía siendo los productos naturales. Los caurí, los caracoles, que son estos que ves acá, que los traemos desde Baracoa. Entonces, estos caracoles vienen directamente desde Baracoa. Desde Baracoa vienen directamente los caracoles. Nosotros allá se los adquirimos con artesanos que se dedican a extraer el caracol del coral natural sin hacerle daño al coral como tal. Son caracoles que están en la playa y ellos los cultivan, los limpian, los pulen y nos los venden a nosotros. Qué interesante. En un precio médico. Ya ahora estamos ampliando el emprendimiento, nos dedicamos a hacer alianzas, nos dedicamos a trabajar con MyCM en las carteras. Aquí estamos ICM. Nosotros nos dedicamos a trabajar con MyCM, queremos lanzar una nueva línea de producción en un nuevo proyecto que se va a llamar Ladrón de Sonrisa, que es un proyecto de mi mamá que es para niños.
son ropa infantil que ya está perdida, los batones, las patas de niña con los lazos, y queremos lanzar una producción donde queremos que Mai sea la que haga los bolsos para niñas, porque ya no hay ese detalle, y yo tengo ese recuerdo de mi infancia de ser una niña que se ponía las paticas y salía con un bolsito a juego. Y entonces estamos retomando ese proyecto. Bueno, que ya vendría ya con todo, como dice uno, con la parafernalia, vendría con la joyería para niños y vendría también con la batica a juego para los niños. Bueno, muchas gracias y que tengas éxito en todos tus proyectos. Gracias, corazón, un placer atender. Y bueno, vamos a concluir este video con un trabajo que para mí es muy humano y que todo el que lo haga va a engrandecerlo muchísimo. Que es esto que están viendo ahora en pantalla. Un grupo de personas que decidieron hacer, digamos, como tipo una asociación, y esta se enfoca en la adopción de mascotas. La organización tiene como nombre Back Cuba, para que la busquen después que vean este video y conozcan más detalles sobre la misma. Ellos son una red de voluntarios con presencia en casi todas las provincias del país, sin ánimo de lucro e independientes. Su misión es la de rescatar animales abandonados y ofrecerles todos los cuidados y el amor que se merecen. Detrás de cada pequeño esfuerzo por el bienestar y cuidado de un animal en Cuba se encuentra un miembro de Back presente. Esta es su razón de ser. Y bueno, de esta manera concluimos el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Traté de abarcar muchos puntos sobre el tema de trabajar en Cuba, que obviamente me gustaría que comentaran ahí abajo todas sus impresiones, así como todos aquellos dosers que son de otro país y quieren comentarme cómo se evidencian todos estos puntos sobre los trabajos en su país de origen. No olviden, como siempre, mi gente, para apoyarme, que con esto me ayudan muchísimo, dejar su like, compartir el video con un amigo y suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerda que yo soy Jonix y esto fue Dose Pura Vida.